Hola, hola, mi gente linda, ¿cómo están? Espero que estén de maravilla y con toda la energía del mundo. Soy tu nombre o nombre del canal, y les doy la más cálida bienvenida a un nuevo vídeo, un vídeo que sé que les va a encantar, que los va a dejar con el corazón latiendo a 1000 por hora y con ganas de más. Hoy nos vamos a sumergir en un mundo de pasión, de miradas intensas y de esos besos que quitan el aliento. Sí, hablamos de amor turco. Pero no de cualquier amor turco, sino de ese amor que vemos en las series que nos tienen pegados a la pantalla, ese amor que nos hace suspirar y soñar despiertos. Hoy vamos a desglosar esos momentos épicos, esos besos apasionados que nos han hecho gritar a la tele, y vamos a explorar qué los hace tan especiales, tan irresistibles. Antes de que me pierda en el laberinto de las telenovelas turcas, permítanme un segundito para recordarles que si son nuevos por aquí, o si ya nos siguen desde hace tiempo pero aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre les traigo contenido jugoso, interesante y sobre todo muy entretenido. Así que sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de romance turco. Ahora bien, hablemos claro, ¿quién no ha caído rendido ante el encanto de las series turcas? Son un fenómeno mundial, y no es casualidad. Nos ofrecen historias que nos atrapan desde el primer capítulo, personajes con los que nos identificamos y, por supuesto, un romance que nos hace creer en el amor verdadero. Y cuando hablamos de romance turco, no podemos evitar pensar en esos besos que parecen sacados de un cuento de hadas, pero con ese toque de intensidad y pasión que solo los turcos saben darle. Pero, ¿qué tienen estos besos que nos hacen suspirar tanto? ¿Es la música, los paisajes de fondo, las miradas? La verdad es que es una combinación de todo eso y mucho más. Para empezar, hay que reconocer el arte de la anticipación. En muchas series turcas el romance se cocina a fuego lento. No vemos besos apasionados a cada rato como en otras producciones. Los personajes pasan por un proceso de acercamiento, de miradas furtivas, de roces accidentales, todo esto creando una tensión palpable que hace que el primer beso, y todos los que le siguen, sean aún más especiales y significativos. La espera, como dicen, hace crecer el deseo. Y en estas series, la espera es una obra de arte. Los guionistas y directores saben jugar con nuestra paciencia, y vaya que funciona. Nos mantienen al borde del asiento, deseando que ese beso llegue de una vez por todas. Luego está la cuestión de las miradas. Ah, las miradas. En las series turcas, los ojos hablan. Las miradas son intensas, profundas, llenas de emociones que a veces no se expresan con palabras. Ves a los personajes mirándose fijamente con un brillo especial en los ojos, y sabes que hay algo más, una conexión que va más allá de lo físico. Esa comunicación no verbal es clave para entender la pasión que se está gestando entre los personajes. Y cuando finalmente llega el beso, es como una explosión de esas emociones contenidas. No es solo un beso por besar, es la culminación de una historia de miradas, de silencios, de anhelos. Otro elemento fundamental es la química entre los actores. No importa lo bien escrito que esté el guión, si no hay química entre los protagonistas, la magia no sucede. Pero en las series turcas, a menudo vemos parejas que parecen haber nacido para estar juntas en la pantalla. Su química es palpable, la forma en que se miran, en que se tocan, en que se acercan. Es algo que se siente, que traspasa la pantalla y nos hace creer que ese amor es real. Y claro, cuando esa química se materializa en un beso, la intensidad es aún mayor. Los actores no solo interpretan un beso, lo viven, lo sienten, y nos lo transmiten a nosotros, los espectadores. Y no podemos olvidarnos del contexto en el que se dan estos besos. En muchas ocasiones, son besos robados, besos inesperados, besos prohibidos. El hecho de que haya algún tipo de obstáculo, de impedimento, hace que el beso sea aún más emocionante. Es la lucha contra las convenciones, contra las circunstancias, lo que le da un toque de rebeldía y pasión a la escena. Y por supuesto, la música juega un papel importantísimo. Las bandas sonoras de las series turcas son, muchas veces, igual de protagonistas que los actores. La música acompaña cada momento, intensificando las emociones y creando una atmósfera única. Cuando escuchamos esas melodías, automáticamente nos transportamos al mundo de la serie, a ese momento mágico del beso. Además, hay un elemento cultural importante que considerar. La cultura turca, con su mezcla de tradiciones y modernidad, le da un toque único al romance.
Vemos cómo los valores familiares, las costumbres y las creencias influyen en las relaciones, creando situaciones que no veríamos en otras producciones. El cortejo, por ejemplo, es diferente. Hay un respeto por la tradición, una forma de acercarse más pausada, que hace que cada gesto, cada mirada, cada roce tenga un significado más profundo. Y cuando el beso llega, es como una confirmación de ese amor que ha ido creciendo poco a poco, con el peso de la cultura detrás. Y ya que hablamos de besos, vamos a desglosar algunos ejemplos que seguro que tienen grabados en sus mentes. Pensemos en ese primer beso en nombre de serie turca, cuando nombres de personajes por fin se dejan llevar por sus sentimientos después de tanto tiempo. La tensión en el aire, la música que sube de volumen, sus miradas que se cruzan. Es una explosión de emociones que nos deja sin aliento. O ese beso bajo la lluvia en nombre de otra serie turca, cuando nombres de personajes se declaran su amor en medio de la tormenta. Es un beso apasionado, liberador que simboliza la fuerza de su amor, capaz de superar cualquier obstáculo. Y no podemos olvidar esos besos robados en otra serie más, con nombres de personajes siempre jugando al gato y al ratón, y con cada beso demostrando la intensidad de su conexión. Son besos que nos hacen suspirar, que nos hacen creer en el amor verdadero, y que nos dejan con ganas de más. Y la magia de estos besos no se limita solo a la pasión. En muchos casos, los besos también representan un punto de inflexión en la historia. Son el inicio de una nueva etapa en la relación, el momento en que los personajes dejan atrás sus miedos y dudas y se entregan completamente al amor. Son besos que simbolizan el compromiso, la entrega, la confianza. Y es esa profundidad emocional lo que los hace tan especiales y memorables. No son simples besos, son la culminación de un proceso, la expresión de un sentimiento profundo que va más allá de lo físico. Pero, ¿por qué nos enganchan tanto estos besos? Creo que en parte es porque nos permiten soñar con un amor ideal. En la vida real, las relaciones no siempre son como las vemos en las series. Hay problemas, discusiones, malentendidos. Pero en las series turcas, al menos en los momentos de romance, vemos ese amor perfecto, ese amor que nos hace creer que todo es posible. Y cuando vemos esos besos apasionados, nos permitimos soñar con que ese tipo de amor también puede existir en la vida real. Es una forma de escape, de soñar despiertos, de creer en la magia del amor. También creo que en el fondo a todos nos gusta ver historias de amor. Es una necesidad humana básica, el deseo de conectar con alguien, de compartir emociones, de vivir una historia de amor propia. Y las series turcas, con sus romances épicos y sus besos apasionados, nos ofrecen esa oportunidad de vivir esas historias a través de sus personajes. Nos identificamos con sus luchas, con sus anhelos, con sus miedos, y nos emocionamos con sus momentos de felicidad, especialmente cuando llega ese beso que tanto estábamos esperando. Además, hay que reconocer el talento de los creadores de estas series. Saben cómo construir una historia, cómo desarrollar a los personajes, cómo crear tensión, cómo manejar los tiempos y sobre todo, cómo hacer que esos besos sean inolvidables. Son maestros del romance, saben cómo tocar nuestras emociones y cómo hacernos suspirar con cada escena. Y es por eso que nos enganchan tanto que nos quedamos pegados a la pantalla, deseando ver más de ese amor turco que tanto nos apasiona. Y no solo hablamos de besos románticos, también hay besos apasionados, besos llenos de deseo, besos que despiertan una química palpable en la pantalla. Estos besos, a menudo más intensos y arrebatadores, nos muestran una faceta diferente del amor. Son besos que muestran la conexión física, el deseo, la atracción irresistible entre dos personas. Y claro, estos besos también nos enganchan, nos hacen suspirar, y nos demuestran que el amor puede ser muchas cosas diferentes, desde la ternura hasta la pasión más desenfrenada. Y lo interesante es que cada serie tiene su propio estilo de romance, su propia forma de mostrar los besos. Algunas son más románticas y dulces, otras más pasionales y explosivas. Y es esa variedad lo que hace que las series turcas sean tan adictivas. Nunca sabemos qué esperar, siempre hay una nueva historia, una nueva pareja, un nuevo beso que nos va a sorprender y emocionar. Y creo que eso es parte de la magia, esa capacidad de reinventarse y seguir sorprendiéndonos capítulo tras capítulo. También hay que destacar la importancia de los actores en todo esto. Su talento, su entrega, su capacidad de transmitir emociones, es fundamental para que estos besos sean tan especiales. Muchos de estos actores son verdaderas estrellas en Turquía y en todo el mundo, y es que no es para menos.
Nos hacen creer en el amor, nos hacen soñar, nos hacen suspirar con cada mirada, con cada gesto, y por supuesto con cada beso. Y es gracias a ellos que disfrutamos tanto de estas series, que nos quedamos enganchados a la pantalla, deseando ver más de esos momentos mágicos. Y así podríamos seguir horas y horas hablando. De los besos apasionados en las series turcas, de lo que los hace tan especiales, de por qué nos enganchan tanto. Pero creo que ya se han hecho una buena idea, de lo que hace que el amor turco sea tan irresistible. Y bueno, mi gente, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este viaje al mundo de los besos apasionados en las series turcas. Hemos explorado el arte de la anticipación, la importancia de las miradas, la química entre los actores, el contexto cultural, la música y, por supuesto, hemos recordado esos besos que nos han hecho suspirar. En resumen, hemos visto que el romance turco es una combinación de muchos factores, todos ellos trabajando en perfecta armonía para crear momentos mágicos que se quedan grabados en nuestra memoria. Quiero agradecerles de corazón por acompañarme en este vídeo, por dejarme entrar en sus casas y por compartir conmigo su pasión por las series turcas. Me encanta saber que hay tanta gente como yo que se emociona con estas historias de amor y que disfruta de esos besos apasionados que nos hacen soñar. No saben lo mucho que valoro su apoyo, sus comentarios y sus mensajes. Gracias a ustedes este canal sigue creciendo, y gracias a ustedes me motiva a seguir trayéndoles más contenido que les encante. Ahora, como siempre, los invito a que me dejen en los comentarios cuáles son sus besos favoritos de las series turcas, qué es lo que más les gusta de este tipo de romance, y si hay alguna serie en particular que les haya robado el corazón. Me encanta leer sus comentarios, saber qué piensan y qué sienten. Y también, si les ha gustado este vídeo, los invito a que le den un me gusta, que lo compartan con sus amigos y familiares que también son amantes del romance turco, y por supuesto, que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ni un solo vídeo porque aquí siempre les traigo contenido jugoso, interesante y muy entretenido. Así que denle al botón de suscribirse, activen la campanita para que no se pierdan ninguna notificación, y sigan disfrutando del contenido que les preparo con tanto cariño. Nos vemos en el próximo vídeo, mi gente linda. Un abrazo enorme y que el amor turco los siga inspirando. Hasta la próxima.